No, voy a intentar que no sea técnica, así que no se preocupen. Bueno, creo que es un tópico muy interesante. O sea, si les interesa más o menos lo que es la movida de Zero Knowledge, este sería como, digamos, lo nuevo que se viene por esos lados. Em, pero el objetivo de la charla es tipo proveer una idea de cómo se puede usar en PC, no tanto cómo funciona, pero sí dar un ejemplo mínimo como para que puedan tener una idea de qué es lo que hace, digamos. Bueno, antes que nada, Secure Multi-Party Computation es MPC, o sea, se asume como que todos los protocolos MPC son seguros, entonces se borra la S. Así que si ven, MPC es Secure Multi-Party Computation, todo junto. Lo que permite es, con un conjunto de participantes que cuentan con información privada y necesitan ejecutar una función en común, utilizando un protocolo MPC, yo no tengo que compartir mi información privada. Lo pueden pensar como que puedo ejecutar todo esto localmente y luego llegar al resultado en conjunto. Una vez que todos los participantes acuerdan una función que quieren realizar, utilizan un protocolo MPC y calculan el resultado utilizando su información privada. Un caso de uso muy común en la industria son las wallets, las billeteras MPC. Arrancando, digamos, el setup de la wallet es, por ejemplo, tengo una empresa, no me siento seguro dejando toda mi plata en una sola wallet, aunque sea una hardware wallet. Lo que voy a hacer es distribuir la llave privada en varias computadoras, en varias wallets, o de la manera en la que la quiero dividir. Lo que va a pasar es que no se va a poder firmar una transacción a menos que yo tenga todas las partes de esta llave privada. Los protocolos de MPC, por el alcance que tienen, se pueden dividir entre especializados, o sea, totalmente diseñados para cumplir una función en particular. O podemos también nosotros programar como si fuera un circuito Zero Knowledge y correr a este circuito dentro de un protocolo. Bueno, esto creo que es lo único que voy a decir de protocolos especializados. Los ejemplos más conocidos de estos protocolos son PSI, que son, tenemos dos datasets privados y puedo encontrar coincidencias entre estos dos datasets, o en un ejemplo de votación. O sea, estas son funciones que son fijas y no puedo modificar. Estas son las garantías que un protocolo de MPC nos puede otorgar, siendo un protocolo seguro. Perdón. Bueno, sí. No, Semaphore es puramente un circuito Zero Knowledge. No utiliza MPC. Porque se puede pensar a Zero Knowledge como un caso específico de MPC, pero en este caso no. Es únicamente, digamos, la particularidad que tiene MPC es que si esto fuera una votación, todos los que votan ejecutan el protocolo al mismo tiempo. En Zero Knowledge vos entregás, esa es la parte que se diferencia principalmente de MPC con Zero Knowledge.
vos tenés que darle tu información. O sea, cuando haces la prueba, si la haces vos, está bien, la estás haciendo localmente. Si vos tenés que hacer outsourcing del proving, tenés que darle tu información privada a alguien al menos. Con MPC no hace falta compartir esta información. O sea, el witness va a quedar siempre en tu computadora, digamos. No, está buena la pregunta, Iván. Así que sí, estos dos casos son puramente MPC, pero se daría con un protocolo de esta forma. Estas son como las garantías de un protocolo ideal, digamos. El proceso de MPC solo nos va a dar información del resultado final. El resultado es garantizado que sea correcto. Las entradas son independientes, digamos, cada usuario puede poner la entrada que quiera. La entrega del resultado es garantizada y si un participante obtuvo el resultado, todos lo van a obtener. Estas dos últimas son medio obvios, pero se pueden pensar como no se puede evitar que otra persona no reciba el resultado. Y si se llegó a algún resultado, todos lo van a obtener. Pero no es suficiente con esto. O sea, estas son las garantías de un protocolo seguro, pero si nosotros queremos crear una aplicación, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, esto se me hace muy fácil pensarlo como en un ejemplo de una subasta. Supongamos que queremos realizar una subasta utilizando MPC. O sea, el usuario en una subasta puede ingresar el valor que quiere. Suponiendo, un usuario puede ingresar un valor muy alto ganando la subasta y, o sea, si no tiene la obligación de pagar, puede ganar la subasta o, digamos, hacer que falle y tener que correrla de vuelta, por ejemplo. El resultado también puede revelar información. O sea, si la subasta... O sea, todos van a recibir quién fue el que ganó la subasta. Entonces, también posiblemente reciban cuánta plata salió ganando, cuánto dinero fue el que ganó la subasta. Posiblemente sepan quién fue el participante que puso este dinero también. Entonces, por más que el protocolo sea seguro, ahí está. Por más que el protocolo sea seguro, tengo que tener en cuenta estas cosas. Estos son los casos de uso que más se están llevando a cabo en la industria, tipo a usos a fines prácticos. Tiene muchos limitantes, pero los vamos a ver más tarde. Privacy Preserving Machine Learning, o sea, cada vez que uso ChatGPT hoy en día, OpenAI recibe mi query, recibe qué es lo que estoy mandando. Con MPC se puede hacer que OpenAI no reciba mi query, pero yo tampoco recibo los modelos que usaron ellos, que obtuvieron ellos al entrenarlo. Entonces, puede proveer de privacidad a las dos partes. Criptografía de umbral sería Threshold Cryptography, que es el mismo caso que una wallet de MPC. Y el análisis de datos colaborativo, por ejemplo, permitir a una facultad de medicina hacer estudios en base a datos de una clínica privada. La clínica privada no tiene que entregar esos datos. Utilizando MPC se puede acceder a ellos sin que te los compartan. En plain text, digamos. La mayoría de protocolos de MPC está definida en base a circuitos. En particular porque la estructura del circuito no se modifica cuando se ejecuta. Son estructuras fijas y digamos, constantes. No importa las entradas, no importa
no cambian en el tiempo de ejecución tampoco. Es el mismo motivo por el que se utilizan en Zero Knowledge. Un esquema bastante básico de un circuito, pero digamos, ilustra cómo puedo generar esta simple ecuación con un par de compuertas. Por ahora no son binarias, no son numéricas, no son nada, son totalmente operaciones genéricas con 5 entradas y una salida. Pero cualquier, inclusive circuito Zero Knowledge o MPC, no cambia de esto, de compuertas de multiplicación y adición. Tenemos dos tipos de circuitos utilizados por los protocolos hoy en día. Los circuitos binarios son los más conocidos, operan con números binarios y con puertas lógicas. Y los circuitos aritméticos son más similares a esto. Son las entradas, dependiendo del protocolo, usualmente son en campos finitos, pero las operaciones pueden ser comparadores o, bueno, divisiones, etc. Pero claro, existen los compiladores, entre comillas, no son tan compiladores como a los que estamos acostumbrados, pero pensar una función, digamos, tengo en mente, quiero hacer una aplicación, es muy difícil pensar en el esquema del circuito, por eso existen los compiladores. Nos permiten utilizar lenguajes más amigables o más de alto nivel y poder crear circuitos. Perdón. Las funciones deben ser determinísticas y no tener loops indefinidos. De otra manera no pueden ser un circuito de tamaño fijo. Si conocen Zircon, yo estuve trabajando este último tiempo en un compilador de Zircon a circuito aritmético, puramente aritmético. Digamos, puedo definir una compuerta de multiplicación utilizando la operación de multiplicar en Zircon. Se pueden hacer loops, mientras tanto sean finos. Y digamos, este código, que sería una multiplicación de elementos de matrices, se puede traducir a ese esquema de circuito que resulta en un circuito de 4 compuertas de multiplicación con 8 entradas y 4 salidas. Esto es algo muy básico. Lo que pasa es que piensen que yo puedo usar este bloque para introducirlo dentro de otras funciones y me va a producir este mismo circuito cuantas veces quiera. Bueno, ahora sí vamos a meternos un poco más adentro, pero creo que Secret Sharing es como la manera más fácil de entender cómo se logra esto con MPC. Sharing no viene de compartir, viene, digamos, como de dividir el secreto. Es una técnica para dividir un secreto en varias partes y, como vimos al principio, que no se pueda recuperar el secreto a menos que se combine una cantidad suficiente de las partes. Vamos a ver un ejemplo con de Additive Secret Sharing, con una operación de suma, con 2 entradas y un protocolo de 3 participantes. Y en este protocolo se necesitan combinar todas las partes para poder recuperar el secreto. Supongamos un secreto. Supongamos que... perdón, vuelvo a repetir esto. Las entradas son 2, o sea, voy a tener 2 números secretos y van a ser 3 los participantes que ejecutan el protocolo. Tengo el primer secreto. Voy a elegir 2 números aleatorios. Y acá es donde entra la parte de Additive Secret Sharing. Voy a hacer que el secreto sea la suma de estos 2 números aleatorios junto a uno más, que voy a calcular en base a esta ecuación, y me da el último secreto. Este es un secreto, este va a ser el otro secreto, y quedan estas 3 partes. Digamos, bastante simple, lo repito de vuelta.
elijo dos números aleatorios. Perdón, ¿por qué dos? Necesito tener una parte para cada participante, entonces 3 partes. Tengo 2 números aleatorios y calculo el último en base a la ecuación que divide el circuito en una adición de 3 partes. Se distribuyen estas partes. Recuerden que cada parte individualmente no revela nada del secreto. Todos los participantes hacen de cuenta que el secreto que tienen es el secreto real y pueden calcular las sumas localmente. Y para calcular el resultado final tengo que tener la suma total de los dos secretos. Simples matemáticas. Estos conjuntos son los que calculó cada parte y sumando todos me da la suma original. Con que yo pueda hacer suma y multiplicación, puedo representar cualquier función que quiera, digamos. En la práctica se utilizan compuertas XOR y compuertas AND, pero bueno, XOR es más o menos lo mismo que la adición simple. Bueno, esto es lo que ya dije. Y sí, lo importante a remarcar es que los participantes únicamente, digamos, hay una sola etapa de comunicación en este protocolo, que es la suma final, donde los participantes tienen que comunicar todo lo que calcularon localmente para poder reconstruir el secreto final. Vamos a ver un poco de la seguridad. Obviamente que no podemos confiar en ningún participante. Los protocolos de MPC solo marcan un protocolo a seguir, pero no tenemos una manera de confirmar o de ver que el protocolo se está siguiendo como se debería estar siguiendo. Y tampoco que los participantes no se comunican entre sí. No podemos probar eso. Es una gran falla de MPC en general, el tema de la seguridad en ese aspecto. Por eso primero se toma a los adversarios en dos tipos, como semi-honestos, que ejecutan el protocolo de MPC como se tienen que ejecutar, pero siempre intentando obtener información extra, como en el ejemplo de la subasta, por ejemplo. Bueno, en ese caso quizás está mal desarrollada la aplicación, pero igual se puede obtener información extra del resultado, pero los adversarios activos sí intentan hacer cambios en el protocolo. Si clasificamos a los protocolos según la seguridad, acá está la mayor distinción. Si asumimos una mayoría honesta, como en un sistema de consenso, por ejemplo, como en un protocolo de consenso, bueno, nos sacamos un gran peso de encima. Lo que pasa es que tenemos que tener nosotros alguna participación dentro del protocolo como para estar seguros de que no se están pasando las partes entre ellos. En el ejemplo de Secret Sharing, si se pasaban las partes, pueden reconstruir el secreto y no hay MPC básicamente. O podemos asumir, podemos tener otros tipos de protocolos que nos permiten tener cualquier cantidad de adversarios, pero son mucho más costosos de correr. El rendimiento es el mayor limitante que tiene. ¿Por qué no se usa MPC si está tan bueno, digamos? Es por esto. El rendimiento es el mayor limitante. En comunicación, en computación. En comunicación se tienen en cuenta dos factores. Uno es el volumen de los datos, que es el tamaño total de información transmitida entre los participantes, y el segundo, las rondas de comunicación. En el ejemplo de la suma, hay una sola ronda de comunicación, que es el total final del resultado. Para la computación no afecta tanto, digamos, porque ahora mismo es más barato escalar en computación que con todo el tema de AI. Que invertir para más comunicación. O sea, con la comunicación no hay vuelta que darle, digamos. Pero bueno, en computación está la complejidad de las operaciones criptográficas. Y bueno, estos son los tres mayores limitantes en orden.
El aumento de los números de participantes afecta al tiempo de ejecución mínimamente. Las bajas tasas de transmisión resultan en un notable aumento en el tiempo de ejecución, pero el mayor limitante es la latencia por la cantidad de rondas de comunicación requeridas en los protocolos, y esto impacta mayormente en el tiempo de ejecución. Espero que haya sido una intro aceptable, pero bueno, cualquier pregunta, acá tengo los recursos y el Discord empieza. Gracias.